forget me, you will forsake me. Entonces Dios dice, si tú te olvidas de mí, te vas a alejar de mí. And we remember through history, Nosotros nos recordamos a través de la historia the records of history. los registros de la historia. And for you and me, the records, Y para ti y para mí los registros, the record, the written los registros, lo que está escrito, story, las historias escritas, from beginning to end, desde el principio hasta el fin, is hidden from us. todo está es como escondido de nosotros. Hidden from us so that we can be ignorant Escondido de nosotros para que seamos of ignorantes. God working. Ignorantes de cómo Dios está obrando. And remember, God works invisibly. Y acuérdense que Dios obra invisiblemente. And what is written confirms of God working invisibly. Y lo que está registrado muestra y comprueba cómo Dios obra invisiblemente. So when we come to the idea and the conclusion Entonces cuando llegamos a la idea y a la conclusión that there will be no such thing as America, de que no hubiera América but for the birth of Christ. si no fuera por el nacimiento de Cristo. This is offensive to many Christians Y esto trae ofensa a muchos cristianos because of ignorance. por la ignorancia. We must never forget the connection Nunca debemos de olvidarnos de la conexión between Christ and America. entre Cristo y América. And I want to suggest to you that you are Americans, Y quiero sugerirles a ustedes que ustedes son americanos, as much as I am American. del mismo modo que yo soy We're talking americano. about the territory of Estamos America. hablando del territorio de las Américas. The only people that I heard of that had no trouble with this idea La única personas que escuché que no tuvieron ningún dilema con esta idea are the Europeans. son los europeos. Really, they felt that they were the height of civilization, Ellos pensaban que ellos eran lo más altísimo de la civilización, the height of learning and culture. que eran lo máximo de la educación y de la cultura. Okay, that's humanism, Eso es humanismo. right? That was not always the case when Paul went into Europe. Y cuando Pablo llegó a Europa, así no era. Right? He planted the gospel there. Él fue el que plantó las semillas del Evangelio. But Europe has forgotten its history, its Christian story. Y Europa se ha olvidado de su historia cristiana. And so do not separate, Así que no separen okay, what God is doing lo que Dios está haciendo from what he is doing in our nation. de lo que Dios está haciendo en nuestras naciones. It's a bigger story than we can imagine. Es una historia más grande de lo que nosotros podemos imaginar. It's not just what we see today, No es solo lo que vemos hoy, but it's what will be coming after today. sino que es lo que viene después de hoy. The world in the time of Paul had no conception El mundo en el tiempo de Pablo no podía concebir that all the Okay. world was just where they were, que todo el mundo estaba justo a nivel como ellos, that the world was greater and God is greater than what we can see him do now. no podían concebir de que el mundo era tan grande y la grandeza de Dios también. So we must recognize that Entonces tenemos que reconocer eso and not forget that God is working y his no will. olvidar de que Dios está obrando de su manera And his love is for all the world, y su amor es para todo el mundo, not the geography, no por la geografía, but the people of the pero world. las The world personas is en el always mundo. meant to be referring to the people on earth. Cuando escuchamos la palabra el mundo, está hablando desde las personas en el mundo. Today people worship the globe, Mucha gente ahora adora el the globo, material, lo material, el earth, mundo, la tierra okay, material, as the support of life. como este es nuestro sustento de Okay. vida. We must be kind to Mother Earth Tenemos que amar a la madre naturaleza, because she feeds us. porque ella es la que nos alimenta. You see, so no, it is God who provides No es Dios el que provee our living. cómo nos sustentamos. So in the scriptures before us, Y las escrituras delante de nosotros, he tells us that if any individual, any man, Él nos dice, si algún hombre, you become a new creation, cualquier hombre se puede convertir en nueva creación, not like the first Adam, no como el primer Adán, but like the second Adam, pero como el segundo Adán, and not dead but alive, y no muerto, pero vivo, not destined
for death, no destinado para la muerte, but your destiny is eternity. sino que estamos destinados para la Eternal life. eternidad, la vida eterna. And so old things, Entonces todo lo viejo, your way of living, la manera de vivir anteriormente, becomes new. convierte en algo nuevo. No leftovers from the old world. No hay sobros del mundo antiguo, de tu vida antigua. No scrap of the past. Entonces no tomes sobros del It's a pasado. remarkable thing. Es algo nuevo y es God doesn't sorprendente. want our old life. Dios no quiere nuestra to vida antigua continue. que continúe. Now, it is like a seed, the gospel, Entonces el evangelio es como una semilla and is planted in our being, y es in our plantada en hearts. nuestro ser, en nuestro corazón. Growth is slow, El crecimiento es lento, and remember, slow growth is real growth, pero recuérdense que cuando algo crece lentamente es algo real, es verdadero. and God is long-suffering. Y Dios lo sufre. He suffers our Él sins. sufre cada vez que pecamos, Él sufre cada vez que es la humanidad. It doesn't necessarily emotionally pain him, but he allows it, he permits it. Entonces no es algo tan emocional, pero Él permite esas cosas que ocurren. For instance, there was polygamy. Por ejemplo, la That poligamia. isn't God's idea of Poligamia. family. Esa no es la idea de Dios de la familia. And so some people say, well, it's in the Bible, it must be okay. Pero God algunas allows personas it. dicen, bueno, está en la Biblia, Dios lo permite, entonces está bien. Now, none of those are external consequences. Entonces, como esas son las consecuencias externas. Its source is man's sin. Pero la fuente de estas acciones es el pecado del hombre. Okay, so you can say no polygamy, it's outlawed. No Entonces more podemos decir, polygamy. no hay más poligamia, ya no hay ley, la ley está en contra de esto, But that's not the source. pero esa no The es source la is the fuente, porque sinful la heart, fuente the de eso wickedness. es el corazón pecaminoso de los So polígamos. if we change the heart, we rule out Entonces, si cambiamos el corazón, all the consequences of a sinful heart. eliminamos The las externals. consecuencias de un corazón pecaminoso, las expresiones externas también. Slavery was a common thing. La esclavitud era algo muy común It didn't start in North and South America. y no comenzó en el norte ni en Sudamérica. But God said that's a consequence of sin. Pero Dios está diciendo, esta es la consecuencia del pecado. Okay, I have to deal with the source of that sin Tengo que lidiar con la raíz de ese before pecado all these things go away, pass away. antes de que todas estas cosas se desvanezcan. The thing is it's passing away. El punto es que todas esas cosas están pasando. It's not immediately gone. Entonces inmediatamente no se pasan y se van. So gradually Entonces gone gradualmente over se time. van pasando a lo largo del tiempo. Uh, Lo viejo va Behold, pasando. all things are become new. He aquí todas cosas son hechas nuevas. All, not some. Todas las cosas son Okay. hechas nuevas. No algunas cosas, sino todas. And that's a great hope, Entonces esa es nuestra gran esperanza. and it's becoming Entonces It's es in the algo que está process. en el proceso de ser Okay. nuevo. brand new. What does it new mean? ¿Qué es lo que significa nuevo? Something you've never ever seen before. Nuevo es algo que no has visto antes. That's anticipation. Entonces eso nos Okay. trae esa anticipación de qué es lo que But nos that's happening and occurring invisibly. Y eso está pasando y ocurriendo invisiblemente. Okay. And the Holy Spirit is the worker of Y el change. Espíritu Santo es el que obra el cambio. Okay. And so we must not judge each other or actions. Así que no debemos de estar juzgando las acciones de los unos a los otros. Okay. Because that's what we see. What we don't see is more important. Porque eso es lo que podemos ver, pero lo que no vemos es lo más importante. It's what's happening inside the heart and mind. Y es lo que está pasando en los corazones y en las mentes de las personas. So if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead Si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, okay, raised, that life will come into us. esa vida que levantó a Jesús está en nosotros. It's not by flesh, No es por la carne, it's not by activity or formulas, no es por actividades, no es una fórmula, it's not by copying, no es por imitation, copiar, no es por imitar, but it's by real change. pero The es un Spirit of cambio God verdadero cuando el Espíritu de Dios mora that nosotros. lives in you, que habita en nosotros, that resides in you, que
mora en that nosotros, stays in you. que se mantiene en nosotros. Jesus said to his disciples, Jesús les dijo a sus I will discípulos, never leave you nunca los abandonaré, nor forsake you no los dejaré until the end of this hasta world. el fin del mundo. Well, he meant the Spirit Pero is lo que going to abide significaba es el in us, Espíritu Santo Stay va a with estar us. contigo, va a morar en ti, work within us. trabajar en ti. Okay. And of course, out of that will come Y de eso va a venir a will to obey. esa voluntad para obedecer. When say self-government comes from consent. El That's autogobierno viene por el consentimiento. consent meaning willing El obedience. consentimiento significado de esa obediencia voluntaria. Okay. And of course, whether it's political self-government Y si es autogobierno político or it is spiritual, it's still consent. o espiritual, de todas maneras requiere el consentimiento. So it's voluntary. Es algo voluntario. When I rebelled, I had no consent towards God. Cuando yo estaba en rebeldía, no That's my había dado spirit. mi consentimiento a Dios. a Do the Jesús. opposite of God. Yo voy a hacer lo opuesto de lo que Dios quiere. Refusing Voy a rechazar self-will, lo que my yo will. quiero, mi voluntad. And that had to be overruled, Y eso tomó que alguien lo agarrara okay, firme by the Spirit of God in me. por el Espíritu de Dios dentro de mí. He caused willingness to come into my heart. Él causó que mi voluntad quisiera seguir la voluntad de Él. And from that point, Y desde ese punto there is that growth. That's a hay ese process. crecimiento y es un proceso. I will to do this, Yo anhelo hacer esto and I'm going to be willing to do this. y mi voluntad me Okay. va a permitir It que will yo haga come. esto, va a pasar. So we are not absolute in our flesh, Entonces nosotros no somos como absolutos en nuestra carne. but Christ in us Pero Cristo en gives us nosotros a absolute, nos determined Nos will, ayuda a tener una determinación unchanging. que no cambia, es absoluta. Just like Daniel, Como un Daniel, as he was 17 years old cuando él tenía 17 in the años, world, en el under mundo, Babylon, bajo Babilonia, he said, here's Él what dijo, he determined in his él se heart, determinó en su corazón, that young age, a esa edad corta, I will not corrupt my body. yo no voy a corromper mi cuerpo. See? And that was his Y esa fue consent su to the voluntad, laws of God. su consentimiento a las leyes de Dios. I accredit that to home education. Y yo le doy crédito de ese comportamiento, de su educación en casa. ¿Y His de dónde character vino? was formed, Su carácter fue formado and he set his mind y él se puso su mente a to obey God's law. obedecer las leyes de Dios. Self-government comes out of the Spirit of God, in El us, autogobierno brota del Espíritu de Dios en nosotros, which is the power over flesh, la cual es ese poder sobre to nuestra carne deny yourself, para negarnos a nosotros mismos, again, to deny the sinful self. para negar el hombre pecaminoso, para negar el naturaleza pecaminosa. What has happened in the United States, Christians in the United States, ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos en los Estados Unidos? that they separated America from Christ. Que ellos han separado a América de Cristo. Okay, and they are learning that there is a connection Pero ahora están aprendiendo que sí hay una okay, conexión between Christianity and the United States. of entre America. la cristiandad y los Estados Unidos de América. Okay. We are in a mentality of hero worshiping. Entonces nosotros a veces estamos en esa mentalidad de adorar a los They héroes. call it modeling after somebody. Entonces modelar tras un personaje, una persona. Copy people, actions, people walk and talk and fashion. Copiar a una persona, cómo habla, cómo se viste, cómo camina. Okay. We copy words Copiamos palabras without reasoning. sin you see. razonar. Okay. So that's why we have to have an Y educational por eso tenemos que tener methodology una metodología that exercise that power ability para poder ejercer ese poder y esa habilidad okay, to be independent de ser thinkers. independientes, pensadores independientes. So let's continue the next Entonces page. sigamos. Okay. Now when we think of authority, Entonces cuando pensamos sobre la autoridad, man only thinks again of physical power and strength. el hombre solo piensa en el poder físico. When the Christian thinks of kingdoms or the king, Y cuando los cristianos pensamos en el reinos o rey, it's a divine authority, es a algo,
highest authority, una autoridad divina y suprema. and it cannot be broken. Y no puede ser quebrantada, It no puede cannot ser be arruinada, ignored. no puede ser ignorada. God says, I am God, I change not. My laws don't change. Y Dios dice, yo soy Dios, yo no cambio, mis leyes no cambian. And the nature of his laws Y la naturaleza de is sus to leyes preserve, es para preservar, provide, proveer promote life. y promover vida. So good laws, we Así say, que buenas leyes, como save decimos, and secure life. cuidan y protegen la vida. Uh, Now, in the human kingdoms, Ahora, en los reinos humanos, right, we, the people, nosotros, el are pueblo, his property, somos su propiedad. okay? We're in his care. Estamos bajo su cuidado. He's providing, Él está he's proveyendo. protecting. Él está protegiendo. And that is physical protection, Y esa es la yes. protección física de Dios en Using that nosotros, power usando ese for poder good. para bien. But kings are sinful men. Pero los reyes son hombres pecaminosos. If we're not under God, Si no estamos bajo the Dios, only alternative is to be under sinful kings. la única alternativa es estar bajo el reinado de hombres pecaminosos. That's why we suffer. Por eso Okay. sufrimos. We are against God. Estamos en contra de Dios, We're for man as our authority. entonces estamos a favor de la autoridad de los hombres sobre nosotros. So, what the world believes that the king is God. Entonces el mundo piensa que el rey es Dios. Again, as you were sometimes taught, the authority on earth is the highest authority. Y muchas veces a nosotros mismos nos han enseñado los poderes terrenales o los líderes terrenales, esa es la autoridad máxima. Jesus said, I am under the Father. Y Jesús mismo dijo, yo estoy bajo el My Padre. Father. I do the will of my Yo hago la Father. voluntad de mi Padre. Saying there is a higher authority. Ahí está hablando de una autoridad suprema, I mayor que la de answer esta to tierra. him, Yo not to you. le tengo que rendir cuentas a Él, no a ti. Okay. So that's the idea of God the Most High. Entonces esa es la idea de Dios el Altísimo. That has to be our understanding of who God is. Y ese tiene que ser nuestro entendimiento de quién es Dios. There's no authority, only God's authority. No hay autoridad, solo la autoridad de And Dios. I've come to understand that it is good authority. Y yo he llegado a la conclusión que es una autoridad buena. Okay. It is my life Es mi vida. comes from Him, Mi vida viene de Él. and His law is for my life. Y sus leyes son para mi That's vida. reasoning. Eso es razonamiento. Okay. If you know the nature of God Si ustedes conocen el carácter His de will, Dios, su okay, voluntad, for every individual. para cada individuo. Now, the world thinks Ahora, el mundo piensa whoever has the strongest king que quien sea que tenga el rey más has fuerte, the strongest God. tiene el Dios más fuerte. It's kind of logical, Y es un poco lógico, right? But ¿cierto? they think on a human Porque standpoint. están pensando, razonando al nivel humano. If God is the most high, Si Dios es el Altísimo, He's the strongest king, Él es el rey más fuerte. okay? And we follow Him, Y lo seguimos a Él. okay? Regardless of what men may propose themselves to be. Sin importar lo que los hombres dicen de ellos mismos. So they saw, again, authority as physical power. Entonces ellos veían la autoridad como poder And físico. when they fight for their God, Y cuando ellos están luchando por su Dios, then their God becomes supreme. entonces Over the sus land. dioses se vuelven supremos en la tierra. And this is a theory. Entonces todo esto es Okay. una teoría. And so today, power is in the form of ammunition. Entonces hoy el Okay. poder viene en forma Right. de munición. Whoever has the greatest weapons, ¿Quiénes tienen las armas más grandes? okay, is the most power. Esa most persona high. es más poderoso. There is no God but man, No hay hombre excepto, no hay Dios excepto el hombre. the smartest man. El hombre más inteligente, richest man. el hombre más They rico. associate plenty Ellos asocian lo material, being, again, mighty. muchos bienes materiales como el That's, poder. again, that's the limitation of man's mind. Y esa es la limitación de la Unless mente de los God hombres, reveals. al menos de que Dios revele, And se revele. who are the ones that will demonstrate that power? Entonces, ¿y quiénes son los que van a demostrar el poder, ese poder? The individual. Es el individuo que That muestra will el not poder. submit Ese individuo que to no se va a any doblegar a ninguna persona and that is developed through the Holy Spirit. o a ninguna tentación de la carne. Y eso es desarrollado a través del Espíritu Santo. I'm sure most of you, if not all of you, can never imagine that you could be here today.
Entonces me years imagino ago, que right? años atrás ustedes no se imaginarían que You estuvieran make aquí hoy. decisions early Ustedes in life, tomaron decisiones en su what corta you're edad going to do, where you're de qué going es lo to que querían do. hacer, de que, And dónde se Jesus veían. comes into your Y life Jesús llega a sus vidas and takes you places you never y los thought would llevan a happen. lugares y Okay. a hacer cosas que no se imaginaban antes. So we have to keep in mind Entonces tenemos that que tener en nuestra God is mente working His will de que Dios está Okay. obrando su in voluntad His and in our lives as well. en este mundo y en nuestras In vidas spite también. of the opposition Aún, we may even give Him. aún Él cumple su voluntad a pesar de la oposición, aún de nuestra oposición a su voluntad. Without self-government, Sin el a autogobierno nation, en una nación, there is no freedom. entonces no hay libertad. You are subjects Ustedes están to the will sujetos of man, a la voluntad de los hombres, human law, a las leyes de los human humanos, rules, a la dictadura de los humanos, because you have no power of porque your no own. hay poder dentro de nosotros. Okay, realize that. We are Tenemos que entender in eso. the condition we are today, individually or nationally. Estamos en la condición donde estamos personalmente o nacionalmente, We are not following the will of God. We're Que not no practicing estamos self-government. practicando el autogobierno, que no estamos siguiendo la voluntad de Dios. So, liberty is the spiritual freedom, La libertad es la libertad espiritual and that produces self-government. y eso produce el And autogobierno. self-government produces external Y el freedom. autogobierno produce fruto externo, From the smallest level to the grandest level. desde el nivel más pequeño hasta niveles más grandes. It's a gradual falling away. Entonces es of algo gradual tyranny. de dejar la tiranía. It's not assassinations, it's not getting rid of rulers that are evil. Nosotros no vamos a asesinar a nadie, no vamos a deshacernos de líderes que son malvados, But it's their passing away. They're going to sino pass que todas away. estas cosas viejas van pasando. And what will follow ¿Y qué after es lo that? nuevo que va a venir? Gradually. Esto es algo gradual. It is the invisible, gradual undoing. Entonces es como el deshacer, que es algo gradual, que Dios está deshaciendo la The tiranía. only time you go to war for freedom La única razón por la que vas a guerra por la libertad is to protect it. es para proteger la libertad. When one comes to invade or try to keep you from being independent. Cuando otra persona trata de invadir o trata de quitarte tu libertad, Okay. So you don't fight for freedom, you defend it. entonces ustedes no luchan por la libertad, sino que defienden la libertad. You have some independence. Ustedes tienen ya a un nivel You de protect independencia. what you have Protejan lo que without tienen losing it. sin perderlo. Okay? So that's the point of where fight. You don't fight to gain freedom. Entonces nosotros no luchamos para obtener libertad, You fight to defend it. sino que luchamos one para takes it away. defender, que nadie Okay. nos quite la libertad que People have the tenemos. wrong idea. Y mucha gente tiene la idea equivocada. Okay. Self-government El autogobierno is a spiritual power es un poder espiritual that pushes que tyranny empuja, away. que aleja a la tiranía Okay? Gradually. gradualmente. So cause and effect is what we have to Entonces, look at. causa en efecto, eso es lo que tenemos que analizar. The Jews wanted to be free from Rome, Los judíos querían ser libres de Roma, but they had subjected to man before the ever Rome came about. pero ellos ya se habían doblegado a la autoridad de los hombres antes de que Roma hubiera llegado. Hundreds of years ago, they had put their trust in kings Cientos de años anteriormente ellos habían puesto su confianza en los reyes and not in God. y no en Dios. So when your trust Entonces cuando tu is confianza spiritual, es in the espiritual defender, y defiende, protector, protege from all kinds of, shall we say, tragedies and harm, de cualquier heridas o cualquier peligro. God says, I will take care of your enemies. Entonces, cuando ellos hacían eso, entonces Dios decía, yo voy a protegerte de tus enemigos. I like the phrase in the Bible where it says, let the dead bury the dead. Me gusta esa frase cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren sus muertos. Let evil men take care of evil men. Deja que los hombres malos lidien con los otros hombres malos. Evil self-destructs. Porque la maldad se autodestruye. Okay, we see this in the records of history. Lo vemos en los registros de la historia. Okay, here's a false
idea Entonces aquí viene una idea falsa, that the United States rescued Europe from Nazism. que los Estados Unidos rescató a Europa del nazismo, From Hitler. de Hitler, We sent our armies and it was over with. que nosotros mandamos nuestros ejércitos y ahí se acabó Same todo. thing in World War I. Igual con la Guerra Mundial I, When America entered the war, it ended the que war. cuando los Estados Unidos entraron a la guerra ya se terminó la guerra. What happened after the war? Pero ¿qué pasó después de la guerra? Socialism. Socialismo. It was external, it was artificial, Eso solo fue algo externo, fue algo artificial. okay, spiritual. Pero lo They espiritual, couldn't sustain the external because they didn't have en lo espiritual no podían sostener la libertad trust in externa Christ. porque no tenían la confianza en And Dios. even to this day, they still Hasta trust este in día America. todavía tienen esa confianza en los Estados Unidos. So this is false, Entonces esto es falso and we've forgotten again how God works. y nos hemos olvidado de cómo Dios obra. And God is, I think, I call it staining. How do you say Dios stain? está manchando, Kind of weakening the pride of Dios America está como doblegando el orgullo de los Estados Unidos because we're being destroyed from inside. porque nosotros estamos siendo destruidos desde adentro. Within, the enemy is inside, El enemigo está adentro and it's in us, y está en right? nosotros The Christian. y es en el cristiano. And that's why God says to all of us, Y por eso es lo que Dios dice a todos nosotros, Christians, cristianos, my people, mi pueblo, okay, if you will repent, si ustedes se arrepienten, then I will heal your land. voy a sanar su tierra. And and they say that verse without understanding Entonces muchos de nosotros decimos ese versículo sin entender that where did America begin? desde dónde empezó la América. Not with the Constitution, No empezó con la Constitución, okay, but with Christianity. pero Christ. empezó con The la power of cristiandad, Christ. con Cristo, con el poder de There's no Cristo. pride No in hay flesh. orgullo válido si nosotros nuestro orgullo está en la carne. So when we think about the first 100 years of Christianity, Entonces cuando pensamos de los primeros 100 años de la cristiandad, it just demonstrated a real new thing, demostró algo nuevo, a new creature, una nueva creación. never seen before in history. Nunca había sido vista antes en la historia. And the church was the example of the new institution. Y la iglesia a era new ese ejemplo de esa establishment, nueva institución, de ese nuevo establecimiento. people who lived not like the past. Unas personas que vivían de una manera nueva, no como el pasado. And the paganism tried to, again, crush it out, rule it out, Y los outlaw it. paganos trataron de exterminarlo, de hacerlo ilegal. Okay. Human authority, shall we say, human power, Los poderes humanos is always jealous of losing it. siempre tienen ese celo por no perder su poder, Because the few enjoy their liberty porque solo ese grupito en la cima disfrutan de una libertad, at the expense of others' liberty. quitándole libertades a los otros. Okay, self-elevation. Entonces, autoelevación, Okay, where nobody restricts them donde nadie los restringe a ellos, because they are pressing down on those porque ellos son los que who would están challenge their authority. suprimiendo a todas las otras personas que quieren como quitarles alguna A autoridad. challenge, just a challenge, a threat to their highest station. Cualquier persona que amenaza su posición. Okay, and Rome tried to incorporate the church, Entonces Roma trató de incorporar la iglesia, add them to society, agregarlos a la tolerate sociedad, them. tolerarlos, But they grew pero in numbers, crecían en números and they would not submit y to no se sometían the authority of man a la over autoridad de los Christ. hombres. And that was a problem. Entonces para ellos eso That era un is problema still the problem. y todavía ese es el problema. And so you must know that you are a challenge. Entonces tienen que entender ustedes que ustedes son una amenaza And they don't want you to grow. y la gente no quiere ver Okay. que ustedes How do crezcan. you limit the growth of this power that's Entonces, under them? ¿Cómo vamos a limitar este poder que está creciendo? Every avenue, every way. Entonces, de muchas maneras. The ultimate, of course, was imprisonment, Y ahí vemos que persecution, en ese entonces era torture, the prisión, worst torture tortura, they could think las of. peores torturas, Nothing. nada de estas cosas. And no one could endure that except Christ's power
is Y enabling. ninguno de estos cristianos hubieran podido aguantar eso si no fuera por el poder de Cristo I en think ellos. of that 12-year-old boy who became, again, the governor of Plymouth. Entonces pienso en ese niño de 12 años que se The convirtió last en phrase he el said gobernador is de that, Plymouth. right, that I have the will to suffer. Entonces las últimas frases que él dijo es: yo tengo la voluntad para sufrir. Okay? A will to suffer. Tengo la voluntad para Persecution. sufrir la persecución. So, whatever call God gives us, Entonces, whatever place He places Cualquier us, llamado que Dios nos da, donde sea que Dios nos ponga a nosotros, okay, He gives us a will Él to nos suffer da esa voluntad persecution para sufrir la of all persecución kinds, de diferentes Okay. formas. judgment of others, La gente que nos juzga, loss of income, de pronto pérdida de ganancias, false accusations, acusaciones falsas, misunderstanding, malentendidos, interpreting your life as something low, la gente que degrading, interpreta tu vida como algo muy not rebajado, respectful, no tienen all of respeto that. por ustedes, You're todas estas cosas. willing to suffer Estamos- those inconveniences and hurts. Estamos dispuestos a sufrir estas inconveniencias y estas dolencias. Okay. And that is being developed in us. Y esto está siendo desarrollado en Okay. nosotros. Isolation, La- loss of Estar relationships, all aislados, of that. perder amistades, todas estas cosas. So nothing Entonces nada can deter puede disuadirnos this Christian that is a como new cristianos, creature. que somos nueva criatura. Okay. And people kind of wonder, Y you las know, are personas you a veces real? piensan: ¿ustedes son They're reales? testing, are you genuine? ¿Ustedes son genuinos? Okay. And God can take us Y Dios nos through puede llevar a atravesar every negative, cualquier cosa experience. negativa, experiencia negativa. and again, what did the world bring into the world that never existed, Entonces, ¿qué es lo que Dios trajo al mundo que no existía antes? that really upset them? Que de verdad molestaba a la gente. Okay. It's love, Era el amor, divine love. el amor divino. The world is full, empty of divine love. El mundo está vacío de ese amor divino. Nothing can take you away Nada puede separarte from love del of amor, others. el amor a otros. One of the things we have to remember, God said, nothing will separate you from my love. Algo que Dios dijo es: nada podrá separarte del amor mío. One of the things that I was discussing, I usually bring up when I deal with parenting, Y una de las cosas que yo estaba discutiendo, y usualmente esto brota cuando estoy hablando sobre your Los padres. children need to know, los niños necesitan saber, be assured and confident necesitan estar seguros, confiados, that no matter whatever they will do or have que no done, importa lo que han hecho, van a hacer, and whatever they would say no importa lo que van a decir, to you no te van a or decir do a ti against you, o hagan en contra de ti, nothing will separate nada los your va a love separar from them. de tu amor como padre hacia ellos. Your love may be separated from your parents, Entonces tu amor, el amor de los niños puede ser separado de los padres, but that will not separate their love from you. pero no eso, aunque ellos se alejen sus corazones, tú no vas a parar de amarlos a ellos. That's divine love. Eso es amor divino, We used to revenge. porque nosotros estamos acostumbrados a la Payback. venganza, ¿ok? That's what the world Ahora does. vamos a darles duro. Eso es You- lo que el mundo hace. You hit me, Tú me pegaste, I'll hit you 10 times te voy a worse. pegar 10 veces más. That's what our president says. Eso es lo que nuestro presidente dice. He knows how to fight. I leave him, but the dead bury the dead. Yo lo dejo al lado, que los muertos entierran sus muertos. Let the worldly profane Que el mundo, destroy the worldly profane. el mundo profano destruya el mundo profano. That's not our fight. Entonces esa no es nuestra guerra. Okay? That's not my business. Esos no son mis They negocios. will destroy each other Ellos se van a destruir entre ellos for a purpose. por un Okay? propósito. Okay. So when we think about our relationships Entonces cuando pensamos en nuestras relaciones between spouses, entre esposos, between siblings, entre hermanos, just like Joseph, como José, they hated him, ellos lo odiaron a él, he didn't hate them. pero él no los odió Right a in ellos. that same tense, En okay? ese mismo He sentido, didn't have it in him to él hate. no tenía en él odio, Okay, he had no hate in him. él no tenía odio en él. So whatever your natural connections are, natural Entonces no relations, importa qué son Marriage las is conexiones natural, entre ustedes, los parenting is matrimonios, natural, ser padres,
Christianity never destroys relationships. Los cristianos no destruimos relaciones. Now, when I think of Adam, Cuando pienso en Adán, God said death is when we are separated. Dios dijo que la muerte es esa separación. Adam left God. Adán se alejó de Dios. God did not leave Adam. Dios nunca dejó a Where Adán. does the separation take place? Entonces, ¿dónde ocurre la separación? From Adam. La separación viene en I'm Adán. gone from him. Él se aleja It's de like a Dios. child. Es como un niño. Okay, I'm gone. I'm out of here. Me voy, me largo. Okay, I didn't push you out, Entonces el padre no lo empujó, no lo but you sacó, left me for something else, someone pero else. se fueron por otras razones, por otras personas. That leaving Y esa separación, Okay. esa irse, is your will. esa es tu voluntad. Okay, you're overcome by another God. Entonces tú another, estás siendo will. liderado por otra voluntad, por algún Dios, algo que because estás God haciendo. pursued him, didn't he? Entonces Dios persiguió Okay, a I'm Adán. going to resolve our separation. Yo voy a I'm going to bring you resolver back. nuestra separación. Yo voy a Somehow I'm tratar going to bring you de back to me. atraerte de nuevo. De algún modo te voy a traer a mí de nuevo. That's divine love. Eso es amor divino. You don't say, well, you've done wrong. I don't want to ever see you again. Entonces tú no dices, bueno, tú has pecado, ya nunca te quiero ver en mi vida. I don't want to speak to you ever again. No quiero volver a verte ni hablarte. And we have family people say that to Y each other. tenemos gente en Right? familias que se dicen eso los No, unos a los you're, otros. you're welcome. Pero no, aquí If estás you bienvenido. return. Si tú vuelves Okay. aquí estarás bienvenido. I hate your sin. Odio tu pecado. It's destroying you. Está destruyéndote. It's separating us. Estás separándonos. But I want reconciliation. Pero anhelo más la reconciliación. That's the kind of love Esa es la clase de that amor came into the world. que llegó al mundo. You can't imagine a life without that kind of love. Y no podemos imaginarnos una vida sin esa But clase de it amor. does exist. Pero sí existe. You kill your own family Hay gente que mata entre sí sus over and familiares. over again. That's what happened in ancient Eso es lo times. que pasaba en el mundo antiguo. And even the highest powers Aún los poderes más altos would kill their own children mataban a sus propios hijos to save their own power. para poder mantener su propio poder. Sons would turn against their fathers. Los hijos mataban a sus padres. Absalom. Absalón. Absalom. Miren a Absalón. He wanted to take David's kingdom Él away les from tenía him. esas ganas de quitarle el reino a David. That was typical. That Y was eso era how lo it is típico. all the time. Y así eso es lo más común en este mundo. And God came to say, Hasta I'm que going to Cristo change vino this. y dijo, voy a cambiar esto. I'm going to change your nation Voy a cambiar tu nación through self-government, a través del through autogobierno. the will of God A working través in de you. la voluntad de Dios obrando en ti. And so that's the second Adam. Entonces right? ese es el segundo Adán. We're created after the second Adam, Entonces nosotros estamos creados a la imagen del who segundo Adán, lived by the Spirit of God. que vivió por el Espíritu de In Dios. Philippians it said he was God, En Filipenses nos dice, Él era but Dios, he humbled himself. pero se humilló. I don't know how, but he set his authority aside. No sé cómo logró eso, pero Él dejó a un lado su autoridad. And I'm here to do the will of Y Él the dijo, estoy Father, aquí para hacer la voluntad del not Padre, my will. no mi voluntad. But he was God. Pero Él era But he Dios, was being like us, pero Él quería rebajarse a nuestro nivel, where the Holy Spirit only donde solo el Espíritu Santo was the one who was governing him. era el que lo gobernaba a Él. It's remarkable. Entonces es sorprendente. My mind's too small. Mi mente es muy to get it. chiquita But para that's what he entender, said. pero eso es lo que nos dice la And I Escritura. have no other Savior, Entonces no tengo otro Salvador, no other Savior available no to tengo me. otro Salvador Okay. disponible para mí. Right? Only that Savior, Solo ese who Salvador, is not like me, que no es como yo, was like God, era como Dios, and not me. I don't no know. como yo, Okay, you understand. pero como yo. All right. So that's the miracle of history. Entonces ese es el milagro de la historia. So all nations Entonces todas las under naciones, the power of really Satan, bajo el poder del enemigo, the spiritual power. bajo el poder espiritual del enemigo, Okay. So the idea of man had to change, of each other entonces first. las ideas de los hombres tenían que cambiar de los unos de los otros, nuestras ideas sobre That nosotros this mismos. love breaks down all walls of separation. Que este amor derrumba las murallas de la separación, Again, they saw the wealthy, porque ellos miraban las the riquezas, influential, ellos miraban los influencers, the slave, y después miraban los esclavos, all levels of humanity todos los niveles de la humanidad. come together. Como estos niveles venían, se That unían never was the y case. se unían, y eso nunca había pasado. What did they say to Jesus? ¿Qué le dijeron a Jesús? You sit with the low people.
people. A ti te gusta andar Okay. con los You're a peores de la rabbi. sociedad. Tú eres Right. un rabí Okay? And you sit with y te sinners, sientes con tax pecadores, collectors. con los colectadores de Okay. impuestos. You talk to Samaritan women, Tú hablas con mujeres outcasts. samaritanas, con la gente que el mundo ha desechado. He saw no difference Él no veía la diferencia between kings entre and reyes outcasts. No, y los desechados. Él no lo Because- veía. ¿Por qué? because he saw that all were sinners, Porque él veía que todos eran pecadores, that were all base and que low, todos eran bajos. and he loved the sinners. Y él amaba a los pecadores. I always thought, if Jesus couldn't sit down with sinners, Yo a veces pensaba, si Jesús no se hubiera podido sentar con los he pecadores, could. entonces él nunca se hubiera podido Right? sentar. There was no one like him Porque he could no sit había with. nadie como él con quien se podía sentar a su Okay. nivel. And, you know, sometimes in childlike innocence, Entonces a veces en nuestra mentalidad de niños, they don't see color, como en la mentalidad de niños que no se ven los they don't colores. see age. Ellos no ven I watch color these ni children edad. play. Yo veo a estos niños como juegan, That's tiniest. desde el más to the chiquito biggest. hasta la más grande. There's Samuel and Daniel. They're Con playing Samuel, con right? Daniel, ahí They're están todos all juntos jugando. included, you see. Todos están Okay, no incluidos. separation. No hay esa There's separación. a common bond. Hay una unidad común. Okay, so a view of each other changes. Our Entonces, eyes cuando are nos opened tenemos ese amor, nuestros ojos son abiertos, nuestra To perspectiva de los unos de los to an otros equality. es diferente Okay. y ponemos al Okay. mismo nivel, We la only make igualdad. external differences. Nosotros solo, a veces sí hay diferencias externas, Then the commonality also is individual accountability. pero entonces cada uno tenemos en común que cada uno tenemos que rendir cuentas, Okay? And that we were God's creation. que somos la creación de Dios. All men belong to God first. Todas las personas pertenecen a Dios primero. And again, parents, Y your los children padres, tus belong hijos, to God. Tus hijos pertenecen a Dios. Ultimately, don't they? They belong to God. En el nivel que, en la perspectiva correcta, entendemos que ellos pertenecen a And Dios. God, like with Hannah, Y con Dios, como con Ana, okay, I'm going to give him back to you, dice, bueno, Ana dijo, te lo devolveré a ti, my firstborn. But more mi than that, primogénito, pero más que all esto, my children todos mis hijos will be brought up, raised up, educated van a up ser educados, van a ser criados, van a ser for your use, para tu uso, okay, not my use. no para mi uso, para mi beneficio. Okay. The purpose of parenting El propósito de ser is padres to raise up the next es generation para levantar a la siguiente generación to be instruments of a God, que sean instrumentos para Dios, okay, used of God. sean usados por Dios. And that's the privilege. Y ese es el privilegio. And it has been, again, undermined and subverted by. Y muchas veces ha evil, sido okay? cambiado el propósito por But la when maldad. parents feel and sense that calling to be a parent, Pero cuando los padres tienen ese llamado para ser padres, think of it as a holy thing, piensen en sacred ese thing, llamado es algo santo, that you es algo dedicate sagrado, your whole que dedicas existence tu existencia completa to care for that child para cuidar a ese niño, so that he can be a good instrument. para que él pueda ser ese instrumento Okay. útil. And you depend on him Y tú dependes de Dios every day, todos los días, okay, every circumstance. en cada circunstancia. But again, our view of each other has to change. Entonces nuestra perspectiva de los unos de los otros tiene que cambiar. And I must observe. Y tengo que observar. It's been unfortunate, but it's true. Y yo he observado y ha sido We've triste taken the old world ideas of man, como hemos tomado las ideas del mundo antiguo. and that was planted in North America. Y esas ideas también han sido plantadas en Norteamérica, Class structure, de las estructuras sociales. and the most detailed class structure is the Far East. Y entonces, I y told you about hablamos de en el Oriente, cómo ellos tenían cada estructura de niveles everybody had sociales. their own box. Todos tenían su propio You cuadrito. stay in your box. Tú mantente en tu cuadrito. You have a special title. Tú tienes este título That will especial. never change. Eso nunca va a Okay. cambiar. Father's Los padres family more important than mother's son family. más importantes que All las of madres. that, all Todo eso, regulated. eso era regulado. What? Order. Porque Order querían means orden, peace. porque la orden Okay. significaba paz, External. era externo. That's how man lived Y alive, así vivían in, los in hombres, his depravity. en su How do you govern depravidad. depravity? Entonces, ¿cómo gobiernas la depravidad? You put every man in their little jails. Pones a todos los hombres en su propia carcelita. And, okay. So that's
external government. Entonces eso es gobierno externo. And then when we begin to see Entonces cuando comenzamos okay, a ver that that's not God's way, que esa no es la manera de Dios, and the eyes are opened up nuestros ojos son abiertos to not only God's view of man, no solo a cómo Dios ve al hombre okay, and His divine love y for su amor each one. divino a cada uno de nosotros. Love when we were never loved. Let's go Vemos on. el amor cuando So, antes no teníamos el A amor. view of God and then a view of man. Entonces nuestra vista de los hombres y nuestra vista de Dios. What we did not have Lo que no teníamos before we antes, had the United States of America antes de los Estados Unidos, is a view of civil government. era la perspectiva del gobierno We civil. were all under, again, monarchy. Todos estábamos bajo la monarquía. This individual, Este individuo okay, is an historian, es un historiador and he is a providential historian. y él es un historiador providencial. His last name is Morrison, Samuel Eliot Morrison. Entonces él se llama Samuel Eliot Morrison. I think he was probably the last providential historian in modern history of the United States. Yo creo que él fue el último historiador en el tiempo moderno en los Estados Unidos. Okay, Providencial, historiador providencial. so he, referring to him, Entonces cuando nos referimos a él, okay, why don't you read his quote first? the first one, los seguidores de grandes maestros y rabinos tenían sus marcas distintivas. Aquí estaba la distintiva marca cristiana. Era que todos los hombres deberían poder leer. Es ilustrativo que la marca característica del cristianismo afirmaba por su fundador Cristo consistiera no en fórmulas ni signos, sino en el amor que afirmaba la hermandad humana. Los apologistas del primer siglo se deleitaban en pelear al hecho sorprendente del amor común de los cristianos, algo nuevo en la historia de la humanidad. Okay, this idea of brotherhood, Entonces esta idea de la hermandad from creation, la hermandad en la humanidad, that again, each individual que cada individuo has value, tenía valor, and that again, there is a brotherhood, a commonality, a bond En- between every human being. entonces a esa hermandad, algo lo que los une a todos los seres humanos. When we see each other as creations, individual creations of God, Cuando nos vemos a cada uno como creación de Dios, that God values, que Dios valora that is precious to God, lo que es okay, apreciado por Él, then our respect entonces cuando vemos que Él nos for aprecia a each cada uno, other incrementa is nuestro mutual. It's respeto los unos a There's los not otros, porque es algo higher mutual. creation or lower Aquí creation. Dios no ha creado una creación suprema, media, nada, sino que todos han creado But each por igual. man's separate value. Cada uno tiene su valor That's único. how our families are supposed to Así be. es como deben ser nuestras familias. No favorites. No debe haber It says no favoritismo. respect of persons. Dice, no hay que tener como valorar uno más que a otro. The President of the United States, El presidente de los Estados Unidos, he's a citizen also. él también es un ciudadano. He's not, he has a position, but he is not higher in value than me. Él tiene un puesto, pero él no tiene mayor valor que yo. You see? And we give people their own value Y muchas personas, de and nosotros we're le ponemos el valor comparing each other with each other by external things. a una persona y aún competimos los unos con los otros por lo que vemos externamente. And they're external things that are seen as more value or less value. Y hay cosas externas que vemos como más valioso o menos valioso. Okay? And that distorts our interpretation of each other. Entonces eso Right. distorsiona nuestra perspectiva de los Okay. unos a los otros. But that's the brotherhood. Pero entonces esta es la hermandad que tenemos. Unfortunately, Y tristemente, this idea of created brotherhood entonces esta idea de la hermandad is undermined, is perverted to spiritual value. ha sido aún pervertida al nivel espiritual. Okay, and there is a separation of Christian brotherhood, Y aún hay separación entre la hermandad cristiana. okay, that we're related to Christ and some are not related to De Christ. que, nosotros somos hijos de Cristo y ustedes no tanto. But there is a doctrine that comes, Pero hay una doctrina que llega we're all good people. que dice, no, todos somos buenos, All right, we're all going to heaven, todos vamos al cielo. right? And that is a distortion of this idea of Entonces, value, Esta es una distorsión de la idea de of valor, brotherhood.
de hermandad. Because we're all women, Porque not todas all of us, somos mujeres, no todos, pero but we are all sisters. That entonces way. todas somos hermanas. But that is not, you're not reasoning from the scriptures. Pero si decimos así, no estamos razonando de las escrituras. You're reasoning from humanism. Estamos razonando de Okay. maneras naturales, humanas, And again, imaginations. y nuestras imaginaciones. Okay. But this brotherhood was from the idea of man's equality before God Entonces and esta creation. hermandad se trataba de que Dios nos creó a todos iguales And desde that el comes principio. from natural affection for each other. Y de ahí fluye el efecto natural que tenemos los unos por los otros. Okay. And so that idea of the individual has to develop over Entonces time. esta idea del individuo tiene que desarrollarse a lo largo del tiempo. Because Onesimus was a slave does not mean he's less value than I am before God. Entonces como tenemos a Onésimo que fue un esclavo, no significa que él era de menos valor que yo delante de los ojos de He Dios. was still a slave, Él era un esclavo, but he was again loved. pero él fue un esclavo amado. That's a difference. Esa es la diferencia. Okay. So when we get to this is Samuel Eliot Morrison Entonces aquí tenemos a and Samuel his Elliot view of Morrison history. Read the second y su paragraph. perspectiva sobre la historia. ¿Alguien quiere leerla? ¿Se lee? Sí, la segunda. The ancient civilization. Sí. La antigua civilización yacía postrada, había caído ante el principio que durante siglos había dominado. Esta era la libertad tanto del súbdito como del gobernante, que reconocía sus responsabilidades hacia sus semejantes y hacia su creador. Era una libertad que el gobernante obtenía al cumplir su deber. Al cumplir con los suyos, el súbdito la obtenía también. Era la libertad de vivir según la ley del amor proclamada por Cristo el Señor. Esta era la obra designada a los primeros cristianos. Debían preparar la unión, la cual estaba destinada para un día reemplazar la antigua centralización. So there's something new going to happen, but certain changes have to take place Entonces first. hay algo nuevo que va a ocurrir, pero primero tienen que haber unos cambios. When kings were truly converted, Cuando los reyes verdaderamente se convertían, they became benevolent kings, ellos se volvían reyes bondadosos. not cruel, No eran crueles, okay, not tyrannical. no eran tiránicos. So there were kings who thought, I need to educate my people. Habían reyes que decían, tengo que educar al pueblo, Okay, I need to have universities and tengo que schools. tener universidades, So there was a escuelas. kindness Entonces- in monarchy. Había una bondad en esa monarquía. Or again, I will promote the Christian belief. O aún decían, voy a promover From la the creencia top down. cristiana, Okay. desde arriba para abajo. But again, your dependency was always on the king's kindness. Pero aquí todo dependía de la benevolencia del rey. Okay, but who would come after him? Pero ¿quién iba a venir después de él? It's just like David. Es como David. Yeah, he was a great king Él fue for un God, hombre genial para Dios, protector, un protector, worshiper. adorador, Okay, no idols. no tenía ídolos. Okay, but his son Pero su Solomon hijo Salomón became a tyrant, se convirtió en un Okay. tirano. and many kings after him. Y los Sí. reyes después de él. So, but the subject of having monarchy was the only kind of government they knew. Pero aquí tener la monarquía era lo único que ellos sabían. They knew of a nation without kings, but they saw Rome and Greece, and they fell apart. Ellos antes eran una nación que no tenía ningún rey, pero después vieron a Roma, a Grecia y Even Israel could not rule without a king. aún Israel no podía comportarse bien sin un rey. Okay, they need regulation Necesitaban las Limits regulaciones, necesitaban las in their limitaciones individual lives. en sus vidas personales. Okay. They knew the word of God. Ellos sabían la palabra de Dios. The prophets knew the word of Los God. profetas conocían la palabra de Dios, But the people would not have access to the word of God. pero themselves. la gente no tenía acceso a la palabra de Dios en ese sentido. So the answer was not a righteous king, Entonces la respuesta nunca es Okay. un líder bueno, but not submitting to a human monarch, a good monarch, porque no es estar dependiente de un buen monarca, but it had to be more stable. sino porque eso no era estable, tenía que haber algo Even if más the king estable. died, Que aunque este rey se muera, there had to be stability of tiene the que haber people estabilidad en themselves. la gente, en And el it's pueblo. only if they had access, immediate access, personal access to the rule of God.
y ellos tenían que tener ese acceso personal al gobierno de Dios. But there did come kings that were changed Pero sí hubieron reyes que fueron cambiados por la palabra. and softened by Y Christianity. su corazón fue suavizado por la But it was, cristianismo. of course, imperfect. Pero sabemos que era imperfecto. So the last paragraph, somebody want to read the last Entonces el paragraph? último párrafo, ¿alguien quiere leer el último párrafo? What corrupts character? Entonces, ¿qué es lo que corrompe el carácter? Corrupt doctrine. La doctrina corrupta. Okay. When the gospel is corrupted, Cuando el evangelio está corrompido, it'll corrupt Christian cuando character. el evangelio It está will corrupto, weaken entonces va a Christian character. debilitar el carácter cristiano. And when you weaken the Christian character, you weaken self-government. Entonces, cuando debilitas el carácter cristiano, debilitas el autogobierno. That's what we can see happening. Eso es lo que in podemos history. ver en la historia. And so when the Eastern teaching, Entonces, cuando las enseñanzas del Oriente, now there were no idols per se, ahora no habían No ídolos, statues. no estatuas, but habían ideas, Eastern ideas. pero habían estas ideas orientales, Okay, and leveling Jesus, okay, to not God. rebajando a Jesús, a que Jesús no era Dios. Again, we can follow Jesus as a great teacher, Entonces dicen, example. sigan a Cristo, Él era un buen ejemplo. We can all become gods. Todos podemos convertirnos That's en dioses. humanism. Eso es humanismo. It comes in different forms, Viene en diferentes but you formas, can perfect yourself. pero tú puedes You autoperfeccionarte. just follow examples. Solo sigue estos ejemplos. Okay? You be a disciple of someone, Sé un discípulo de alguien and they will lead you y ellos te to van a a guiar higher level a un nivel más alto of living. de cómo vivir, Discipline. A una disciple disciplina. is you discipline, but not just teach, but you live under a certain kind of management and rule. Un discípulo, entonces no es solo alguien que escucha las enseñanzas, sino que vive bajo unas disciplinas en su vida diaria. And that was always the Eastern way. Y esa siempre es la It's a manera rule, oriental. follow the path. Estas las reglas, sigue estas reglas. That's why, as we began to see external form of Christianity without power, Por eso empezamos a ver las formas externas de la cristiandad sin poder. because I do these things. Porque es que yo hago estas I'm a cosas, Christian. I'm soy a Christian cristiano, tengo que hacer because estas I cosas. do these things. Y soy cristiano, por eso Practice these ceremonies. hago estas ceremonias. Okay, and you know, some Protestants fall into the same rules of how we behave and speak and all of Y that. muchos protestantes caemos en estas reglas de cómo debemos de comportarnos, las reglas que tenemos que seguir. So again, when we see each other, Entonces, ahora, cuando nos vemos los unos a los otros, okay, being, shall we say, unchristian, actuando de una manera no cristiana, you must not be a Christian because you do uf, this, este and no you do debe ser this, cristiano porque hace eso, este no debe ser cristiano porque hace esto. right? God says Dios dice, we're not to judge each other, no nos juzguemos los unos a los otros, but give each other liberty. pero darle al otro libertad. Okay, now that's difficult, excuse Y me, esto es difícil, but this is how we suffer one another. pero a esto es como nosotros nos sufrimos los unos a los otros. Now, when you put yourself in church assembly, Entonces, cuando nos ponemos en una asamblea de iglesia, it's a governmental body. es un cuerpo gubernamental, You sign a covenant. porque tú firmas un A covenant, pacto, you agree to be under the discipline, the Que- que- discipleship que tú estás voluntariamente bajo el discipulado under this congregation. de esta congregación. Okay, it's not that you judge, but you submit to the government of this assembly. Entonces no es que te están juzgando, sino que te estás sometiendo a las disciplinas de este. You choose which assembly. Y tú escoges cuál asamblea o cuál iglesia te vas a Now, if involucrar. that's when you attach yourself.
Y ahí es Okay. donde te estás como ligando, te estás to follow apegando the teaching and be instructed a in the Word ser of God. instruido en la palabra de Dios. And that's where you also have liberty. Y ahí también tienes libertad, Okay? Because there are so many denominations. porque and so aquí hoy many- en día hay muchas denominaciones, muchas but you're maneras de not- adorar. You're not bound. You Y no estás choose. obligado a unirte a alguna, sino que tú, de tu voluntad, estás escogiendo a cuál te unes. And it's a family, Y es una familia, a assembly of families. una asamblea, una unión, reunión de familias. The church doesn't become your family. La iglesia no se convierte en tu familia. The idea is this. La idea es When esta. God said to Moses, Cuando Dios le dijo a Moisés, you're the pastor. tú eres el pastor, You teach the people. enséñale al pueblo. And they go home. Y cuando ellos se vayan a And sus they know casas, what to do in their home. ellos ya saben qué hacer en sus You hogares. see the difference? ¿Ven la diferencia? I'll teach you the laws of God Yo te enseñaré las leyes de Dios concerning government of your sobre el house. gobierno de tu hogar And you will do that. y tú lo vas a seguir. So that's the purpose of the church. Y ese es el propósito de la iglesia. So they will know what to do for themselves. Que cada persona sepa qué es lo que debe hacer por sí mismo, Because you know the law. porque tú conoces la ley. You don't depend on me to dictate. Tú no dependes del pastor que dictes cada parte de tu vida. When there was no Bible or written word, Cuando antes no había ninguna palabra de Dios escrita, okay, you depended upon either a bishop estabas dependiente entonces del obispo or the king. O de king un and rey. bishop together. o juntos los dos. And that was necessary. Y era necesario, Okay, it was simple, era simple, but it became sencillo. complicated Pero después se when complicó they began to change the gospel. y empezó a cambiar el evangelio. So stay with the written word, Entonces mantengámonos con la palabra escrita, like the Bereans did. como los de Berre, Whatever they had at the Berea. time, to see if these things are in the que ellos scriptures. siempre tenían ese deseo de ver si lo que estabas diciendo estaba en las escrituras. They don't have a problem with the church, Entonces ellos no es que tengan un problema con la iglesia, okay? They have a problem with the scriptures. sino que ellos tienen el problema Sí. con las escrituras. Right. Quieren ver. Our struggle is with the scriptures. Nuestra lucha es con las escrituras. Okay. And this is the test of, shall we say, spiritual real power. Y esta es la prueba del poder espiritual dentro de Okay. nosotros. And so, go on to the next page. Entonces vamos a seguir a la siguiente. Okay. What needs to happen before there can be an America? Entonces, ¿qué es lo que necesita ocurrir antes de que haya una América? And this will take, again, millennia, 1,000 years. Y esto pues, The esto va a beginning- tomar 1000 años. Okay. And the layers of tyranny have to fall away, Y las capas de la tiranía tienen que deshacerse, where you don't need it anymore. donde ya no necesitas esa Okay. capa de You don't tiranía, need external donde direction. no necesitas esa dirección externa. Okay. And so the fact that the church, Entonces, el hecho de que la the iglesia, organization of the church, la the way it's organización de la organized, iglesia, la manera que está organizada, has to be, that is infallible. It can't make mistakes. que la iglesia es infalible, no puede cometer And errores. somehow the Pope and the King, Que de alguna together, modo el rey y el papa are ordained by God, son ordenados and por they, Dios they cannot be fallible. y que ellos no pueden What cometer they errores. say cannot be unchanged. Lo que ellos dicen no puede ser cambiado. And the infallibility of the Word of God exchanging for the infallibility of human authority. Entonces aquí se cambia la infalibilidad de la Biblia y quita las ideas de la infalibilidad de las autoridades humanas. Now, when we look at what happens before the Bible is in the hands of the people, Entonces cuando nosotros analizamos qué es lo que estaba pasando antes de que la Biblia estaba en las manos de la gente, God is protecting the Christians. de cierto modo Dios está protegiendo a los cristianos. Physical protection Una is protección necessary. física es necesaria. In between those years, En estos años, Satan is working to again annihilate Christianity. Satanás está orando para aniquilar la cristiandad y los cristianos. Islamism comes up. El Islam se aparece Okay, with the death to all unbelievers. con la right? idea de muerte a todos los incrédulos. And God had in hand Y Dios tenía the emperors, the kings, los emperadores, los okay, reyes, to have physical protection, para proteger military físicamente, protection. proteger militarmente. So this was called Christianization. Entonces cuando empezaba el cristianización, It's like socialization. es como la socialización, Okay,
You are a Christian by association. Entonces, tú eres cristiano por asociación. You're a Christian group, Entonces, ustedes son un grupo cristiano. and you're all under one, again, religion. Y todos están bajo una religión. Okay, and this is in defense. Entonces, esto es una manera de protección, de defensa. So again, the supremacy of the king or pope Entonces, la supremacía del papa o del rey comes to the sovereignty of the individual governed by God. llega a la soberanía del individuo gobernado por Dios. Now, sovereignty means the supreme authority of. Entonces, soberanía tiene que ver con Who's really autoridad in máxima. control of civil government? ¿Quién de verdad está gobernando el gobierno civil? The individual that does good. El individuo que hace el bien. That the laws are only for those that do evil. Que las leyes son solo para aquellos que hacen la maldad. So you're free to go, so to Entonces speak. tú estás libre para ir. If you're doing good by the government of God in you. Si tú estás haciendo lo bueno por el gobierno de Dios en ti. Okay. And that gives you, again, freedom of movement, Entonces esto te da libertad para moverte, all human activity, para hacer tus actividades humanas. because you're doing good. Porque tú estás haciendo lo bueno. And the laws are only for those that do Y evil. las leyes son solo para aquellos que están Now haciendo lo that's malo. power, isn't it? Ahora, eso es poder. Right? The law can't touch you. La ley no te puede tocar. You cannot be punished. No puede ser So castigado long as you do what is good. si estás haciendo lo bueno. Remember, good is promoting and preserving innocent life. Acuérdense que la bondad es preservar, cuidar la vida inocente. Home, church, and city. El hogar, la ciudad y la iglesia. If we have 100 churches in a city, Si tenemos 100 iglesias en una ciudad, can you imagine how nice that city would be? ¿pueden imaginar lo bello que va a ser esa ciudad? Everybody teaching, being taught the word of God. Todos siendo enseñados la palabra de Strengthened Dios, in self-government. todos fortalecidos en Okay. autogobierno, Teaching the word of God. enseñando la palabra de Dios, Uncorrupted. sin corrupción, Self-government in the home. autogobierno en el hogar. Okay. So, and then the city is blessed. isn't it? Entonces, ¿qué? Hay bendición para esa ciudad. This is the city. Fewer laws, fewer jails. Menos leyes, menos cárceles. The more policemen you have in a city, Entre más policías tengas en una ciudad, the less self-government you have in a city. menos autogobierno tienes en tu ciudad. All that money is spent for. Todo ese dinero tiene que pagar. The class structure that began even during the flood, Esa estructura de clases que empezó antes del diluvio, putting people in their place. de tratar de poner a cada persona a encajar They en can't algún get lugar, out of that. que no se place. puedan salir de ese lugar. You can't cross over into each other's territory, No puedes class, society. Pasarte a la sociedad, a la clase social de otra persona. But now we have the idea of all those lines of separation separated. Pero ahora gone, tenemos la igualdad de todos bajo la ley de Dios and all under the same law, y la ley civil. God's law. Todos están bajo la ley de Dios. Now, what is God's law? Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? God has only two laws for Dios solo tiene for dos us. leyes para nosotros. love God Amar a Dios and love your neighbor. y amar a tu prójimo. And all that involves Y lo que involucra esto not provoking enemies. no es para provocar a los enemigos, Again, civil law and God's law have no conflict. porque la ley de Dios y la ley de los hombres no tienen conflicto, It's protecting self-government. porque está protegiendo el autogobierno. Okay? That's the practicality of Christianity. Esa es la practicalidad del cristianismo. It's not a fantasy. No es una fantasía. It has happened Ha ocurrido locally, localmente okay? And it can happen y nationally. puede pasar nacionalmente. If you have a constitution Si hay una constitución that's built on self-government, que está establecida sobre la That idea de makes it a Christian autogobierno, nation. eso es lo que hace Okay. una nación cristiana. and that's the miracle of the United States. Y ese es el milagro de los Estados Unidos. Free from the control of man, Libres del control de los hombres, okay? But under God in Pero- the individual. bajo Dios, reinando en el individuo. So we had a centralized church, Entonces teníamos una iglesia centralizada, then, and what separates that? The independent church. entonces ahí después llega la iglesia independiente. Centralized church is copying the model of secular government. La iglesia centralizada solo es copiando el modelo del gobierno secular. Okay. We have to be cautious that we are not shaping our churches as a socialist nation.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no estamos formando nuestras iglesias como pequeñas naciones socialistas. The main purpose of the church, El propósito principal de la iglesia es evangelize and evangelizar educate the people y from the educar scriptures. a las personas a través de las escrituras. Okay. And not to do good works. Y no se trata sobre las buenas obras. Do you understand? ¿Entienden esto? We have social programs in government, don't we? Tenemos programas sociales en el gobierno And then we have church programs. y después tenemos programas sociales de la iglesia. Okay. Should a church be responsible ¿Será que es la responsabilidad de la for iglesia the care de of cuidar the community? toda la comunidad? Okay, that's the idea. Esa es una idea, But first care is family care. pero primer nivel de cuidado es el cuidado de las familias. The aged, the Los elderly of ancianos, your family are los cared by the family. Los ancianos en las familias tienen que ser cuidados por la familia. And what we're doing is sending them away. Y lo que nosotros estamos haciendo Right. es aislando a los ancianos. That's what's happening in the United States. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. They don't care for their aged parents. No cuidan de sus padres mayores. I have Christians Yo conozco muchos who cristianos bring their aged parents into their own care. que han tomado a los ancianos a su propio cuidado. Okay. When possible and practical to do so. Obviamente cuando es práctico y es conveniente para But toda la familia. families are so distant from each other. Pero lo que pasa en los Estados Unidos es que las familias son tan distantes los unos a los otros. How does that happen? ¿Y por qué pasa esta división? When the bond between children and parents Cuando esa are unión not strong. entre los padres y los hijos no está fuerte. That bond begins at birth Entonces esa unión que comienza en el vientre and it carries throughout the life. y que debe seguir esa unión familiar por lo largo de la vida. And so we rely on what? Institutions, Entonces, other ¿qué? institutions, Nosotros dependemos de las the instituciones, state, the government, el gobierno que cuide a los or ancianos, even the church. o aún la iglesia que cuide a los ancianos. So when we think about the evils that are happening in our society, Entonces, cuando in our pensamos country, en la maldad que está ocurriendo en nuestra sociedad, we have to trace the root tenemos que The ir a root la of it, where raíz, that come ¿ok? from? ¿De dónde proviene esta idea? because it's unnatural. Porque no es natural, It's not no natural. es natural. It's not according to God's creation. No va de acuerdo a la creación family. de Dios sobre family. la institución de la familia. Okay. So the abandonment. Entonces of el children. abandono de los hijos. We have children's programs, don't we? Ahora entonces la iglesia Okay, tiene I'm que hacer touching programas para niños. Sensitive areas. Entonces sé que estoy Okay. tocando puntos sensibles Okay. aquí, Camps without. campamentos. I just ask you, parents, Solo les pregunto a ustedes, padres, would you send your child ¿mandarías tú a tus hijos all summer todo un verano to a camp a un campamento where their counselor is 19 years old? cuando el consejero tiene 19 años? Right? But that's what's happening. Eso es lo que está ocurriendo. And the 19-year-old thinks they're serving God. Y el niño de 19 años de verdad piensa que está sirviendo a Dios. Now, I'm grateful for that one counselor I hear about. Y es- He died to save the small ones, but he has no authority. entonces yo estoy muy agradecida al escuchar que este consejero de 19 años murió salvando a muchos niños de He's las given the aguas. authority of a parent. Pero él no tiene la autoridad de He's un not padre. even a man yet. Él ni es un hombre todavía y ya le están Makes poniendo sense. la responsabilidad de padre. I just wonder if there's wisdom in that. Entonces solo How mi does mente that piensa, happen? ¿hay sabiduría en esto? Okay. ¿Por qué ocurren esas cosas? So it's not accident. Entonces no es un accidente, These things are acts of God. sino que creo que son actos de Dios. I think the children are with God, Yo creo que God. esos niños están con Dios but the parents have to live. y ahora los padres tienen que vivir. Where was I when this ¿Dónde happened? estaba yo cuando esto ocurrió? That's misery, you see. Eso es miseria. Okay. That's self-judgment. Eso es autojuzgación. Your conscience Tu says, conciencia te está diciendo. and that's correction. Y es It's corrección. painful correction. Es una All corrección dura. correction is painful, Toda la corrección es but dolorosa it's a consequence. y es una It's the consecuencia. just Es una consequence. consecuencia Okay. justa. So I tell my parents, Yo le digo a mis padres, don't leave your children. no dejes Keep a your tus eye hijos. on your children. Don't turn Mantén around. tus ojos sobre tus hijos. Those No te den la vuelta. 2-year-olds run Esos faster niños than you can. de 2 años están corriendo más rápido Speed, que tú. right?
Entonces, Keep your eye on your children. mantén tus ojos sobre Sleep tus with hijos. one eye open. Duerman con un ojo abierto. Never sleep. Okay? No duerman mejor. You know that. Ustedes saben eso. Even when you're grandparents, you'll never sleep. Aún cuando eres abuelo no vas a dormir. Okay? God said He never sleeps. Watch Dios it. dice, Él no duerme, entonces. You know what the Bible says? God says, I guide you with my eye. Entonces Dios dice, yo los guío a ustedes con mis ojos, con mi ojo. So that's His promise. Entonces esa es su But that's promesa. the heart of God, is the heart of a parent. Entonces el corazón de Dios es el corazón Okay? de un padre. You represent the heart of God and the mind Ustedes of God, representan el corazón de Dios y la okay, mente de to your Dios children, a sus hijos so they can know what para God que is ellos like. conozcan cómo es Dios. Now we had in the old ways Entonces teníamos el mundo antiguo, limited liberty. teníamos libertad limitada. You only can move inside the box. Solo puedes moverte en los límites de As tu the cajita. individual, Cada individuo, those that are higher up aquellos que están más have superior, more space. tienen más espacio, un cuadro más grande, They have more territory. tienen más territorio, Have castles, tienen castillos, okay, mansions. mansiones. You live in a Y condominium. tú vives en un A little condominio box chiquito, up high, right? en un apartamento. That's what's happening in the United States. We have apartments. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. We look like Bogota. Nos estamos pareciendo a Bogotá con todos esos Okay, apartamentos. you see, no territory. No hay, la gente no Okay. tiene territorio. That will change. Y eso no va a I look cambiar. at these high-rising apartments in my Yo cuando country. veo estos apartamentos rascacielos en mi nación, There used to be lots of space, farmland, cows, and sheep. antes habían ovejas, buy that property and vacas, espacio. And I say to myself, Y yo me digo a mí misma, someday algún día those are going to come down. esos se van a caer. Yeah, they're not there permanently. Ahí no están When we change permanentemente. our philosophy, Cuando cambiamos nuestra filosofía, that home is just where you eat and sleep. que el hogar es solo donde comes y duermes, It's a bus stop. entonces es solo una parada de bus. Go in, change Entras, clothes, te go cambias to de work, ropa, te vas same al thing. trabajo, Not a repite, home. repite, no es un hogar. Okay. Someday when we change Pero un día cuando And cambiemos repent. y nos arrepintamos biblical living, y vivir bíblicamente, those going to be torn down. estoy segura que van a And quitar there's gonna be esos property. apartamentos y la Again, gente va a volver a We una think this is the way propiedad. it's going to be always. Porque a veces pensamos, así como es ahora va a ser siempre. It reflects the character Pero of the esto people, es solo un reflejo de las what they personas, consent to. de lo que las personas And they followed a consienten. philosophy of Entonces psychology, ellos siguen una filosofía, una psicología, of science, la without ciencia, revelation. la ciencia en sí, una Okay, revelación without the profunda, revelation sin la of revelación God's word. de la palabra de Dios. Okay, so they follow Entonces ellos science, which is limited. siguen la ciencia y la ciencia es limitada. Okay, limited liberty for the individual. Now we have the greatest liberty for the individual, Entonces teníamos libertad limitada, ahora tenemos protected by the Constitution. una libertad más grande que es protegida por la We're going to Constitución. touch the Constitution, Vamos a hablar sobre la last week. Constitución la próxima semana, but what protects the individual in the United States pero lo que protege al individuo en from los Estados all Unidos, government de cualquier gobierno, de todos los is the gobiernos, first 10 amendments, son los primeros 10 amendments. added laws. Okay? Am- Okay. artículos, los primeros 10 artículos. Those 10 things say Esas 10 cosas dicen, this is what the national government may not do. esto es lo que el gobierno nacional no puede hacer. You know, we have the 10 commandments from God Entonces, saben, tenemos los 10 mandamientos de Dios that tells us personally what we may not que do. nos dicen a nosotros personalmente lo que no debemos hacer. But the first 10 amendments in the Pero Constitution los primeros 10 artículos en tells la the Constitución, nation's government, what it cannot do to the individual. en estas 10 enmiendas les dice al individuo lo que no puede hacerle al individuo. Les dice al gobierno lo que no puede hacerle al individuo. The first paragraph of the Constitution La primer párrafo de la Constitución tells the national government, le dice al gobierno nacional, these are the things you're supposed to do. estas son las cosas que debes hacer. The last 10 amendments, the first 10 Y los amendments, primeros 10 ¿qué? Enmiendas yeah, tells the national laws le dice a las leyes nacionales what you cannot do. lo que no pueden hacer. We get to tell the government what it cannot do. Nosotros le decimos
decimos al gobierno qué es lo que no so puede that the hacer, individual can have the most space to work para in. que el individuo tenga un amplio espacio Isn't that interesting? para poder vivir su Who vida. controls the government? Entonces, The people control ¿quién the government. controla el gobierno? El pueblo es el que debe The controlar el old way gobierno. is the government controls the individual La manera antigua es que el gobierno controla al and individuo, limits the individual. limita al individuo. But in Christian Pero en la republic, cristiandad, en una república cristiana, the people limit the powers la of government. gente That's upside limita down. al poder del gobierno. Sí. Es todo patas arriba. Make sense? Entonces That's tiene upside sentido. down. Entonces este es girar, virar todo Okay. al revés. So power does not come from the king to the people. Entonces el poder no viene del rey al pueblo, Power El comes, poder rises from the people. fluye To del government, pueblo hacia to el external gobierno, government. hacia el gobierno externo. Okay. What the people permit is the kind of government you get. Lo que el pueblo permite, ese es el gobierno que tenemos. And we are giving them more Y power, le estamos dando más and they're poder. limiting us more. Entonces, right? ¿qué hacen ellos? Con más poder nos limitan más. But we gave that power to them. Pero nosotros les cedimos We ese poder gave a our ellos. children for them Les to hemos educate. entregado a nuestros hijos para que los We gave eduquen. them over to the Les church hemos to dado evangelize. las iglesias para que ellos nos digan cómo hay que evangelizar. And we are to teach Christ in the home Y nosotros debemos de enseñar a Cristo en el hogar. and lead them to the new birth ourselves. Tenemos que llevar a nuestros hijos a ese nuevo nacimiento. Well, parents say, I don't know how. Y el padre dice, pero no sé cómo hacerlo. Shame on you. Lástima. I think when you taught English, Cuando yo enseñé inglés, they had to lead somebody to Christ in English. que tenían que hacer la de cómo evangelizar a alguien en inglés. Yeah, from the Bible, right? De la Biblia, de las escrituras. And so they go home and evangelize their children. Right? Entonces ya si tienen el papelito pueden ir a sus casas a Most of them are evangelizar a sus already niños. born again. No, muchos de sus hijos ya han nacido de nuevo. But I like this birth takes place at home. Pero la idea Home es que birth. dar a luz debe pasar en el hogar. Eso tiene que pasar con ellos. Yeah, the church is not your hospital. La iglesia no es tu hospital. See, and then you give them over to Sunday school. Entonces cuando ellos ya nacen de nuevo en el hogar, ahí sí ya los entregas a los. Sunday school is not biblical education. Porque la escuela dominicales no es educación bíblica. Because Deuteronomy says you teach them the word. Deuteronomios dice, ustedes, los padres, enseñen en la palabra de Dios. The only way ancient, pagan, ignorant men can govern, La única manera que hombres paganos pueden gobernar forced uniformity. es a través de la unificación forzosa, Like an army. como un ejército. Same dress, same Todos se visten iguales, same hats, todos con los same mismos gorritos, haircut. todos con el mismo estilo Okay. de pelo. That's why nobody is out of order. Por eso That's how nadie you keep está order. fuera de orden, todos están Uniformity. a esa uniformidad. Okay. You're dictated what to eat, what to Entonces do, how. les dictan cómo comer, cuándo comer, a qué horas comer. No diversity. No hay diversidad. Now people talk about diversity, Mucha gente habla hoy en día de diversidad. but diversity means variety of the Diversidad same. significa variedad de lo mismo. It doesn't mean you are one of 102 sexes, genders, Entonces la diversidad no significa que tú eres uno de 100 y pico géneros que existen. or you have different colors in your church, different skin colors in your O se puede significar que tienes diferentes pigmentos en la iglesia, en la congregación. No, Llegan. variety means many kinds of the same thing, Variedad significa muchas clases de la misma cosa. right? It's the same kind. Entonces del We are mismo the tipo, same de la kind. misma clase, somos de la misma Okay? But clase. for instance, a woman is a woman, Por ejemplo, una mujer es una mujer, but they're never all different kinds of women. pero hay muchas clases de mujeres. We're not all the same. No todas somos Same iguales, with men. igual con los hombres. You're all men, but there's Todos son variety hombres, of pero hay kinds. variedad de... Right. Okay. de Individuality. Porque hay individualidad en cada And hombre. so the world perverts the idea. Ahora el mundo quiere pervertir esa idea, They're thinking not the way God created things. entonces no están pensando en la manera de que Dios creó las cosas. Okay, this is a good place to break. I know we only have 2 Entonces minutes. aquí vamos a terminar Okay, let's porque es break. un buen tiempo para la pausa. I may let you go early. Puede ser que hoy salgan temprano, That makes me popular. entonces eso me hace popular. Popular.